Hola, mi nombre es María Eugenia Pais y soy la host de Inteligente Podcast, ahora video podcast. De hecho, hoy es el primer episodio con video incluido. Entonces, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy, que se trata acerca de no tercerizar la construcción de tu yo, no tercerizar la construcción de nuestro yo. Y las ganas de hacer ese video me vinieron después de ver el trend de estos días en redes sociales, por si no lo han visto, que básicamente decirle a ChatGPT que te describa con una palabra y luego la gente comparte cuál es la palabra que ChatGPT usó. Y lo que me hizo ruido fue que muchas mujeres, sobre todo, estaban compartiendo sus respuestas con frases como: te quiero mucho, ChatGPT, sos mi BFF, me conoces tanto. Y entonces dije como, ok, no, tenemos que hablar acerca de ese tema y tenemos que dedicarle todo un episodio porque hay mucha tela que cortar. Entonces, como les digo, básicamente el trend era: chat, descríbeme en una palabra. ChatGPT responde, en mi caso respondió con una palabra como resolutiva, y te empieza a decir, ¿verdad? Me parece que sos resolutiva por X, Y, Z. Empieza a enumerar razones, pueden ser momentos, patrones, cosas que dijiste hace meses, y por un segundo sentís como que alguien que conoces hace años te miró a los ojos y te dijo como: Maru, sos súper resolutiva, y te sentiste súper vista y súper reconocida. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es algo muchísimo más profundo y diferente, y eso es acerca de lo que quiero hablar en el episodio de hoy. Empecemos diciendo que hay algo profundamente humano acerca de hablarle a algo que no es humano como si fuera humano, ¿verdad? Lo hemos hecho durante siglos con animales, objetos, deidades, mascotas, plantas, etcétera. Eso se llama antropomorfización. Oh my god, es como un trabalenguas. Antropomorfización, que es atribuirle características humanas como intención, personalidad, emoción, comprensión a algo que no las tiene. Y el ejemplo más claro que se me vino a la mente cuando decidí que quería hacer este video es el ejemplo de Wilson en Castaway o Náufrago. Para los que no han visto esa película, Tom Hanks tiene algún tipo de accidente, no me acuerdo exactamente cuál, pero queda varado en una isla él solo. Entonces él tiene este objeto que es una bola de voleibol, su marca es Wilson, y le pone Wilson y lo convierte en una especie de compañero, ¿verdad? Wilson obviamente no piensa, no siente, no responde, no sabe que Tom Hanks existe, y sin embargo psicológicamente empieza a cumplir una función social real. Y en esta situación de aislamiento extrema, el protagonista proyecta sobre ese objeto una presencia. Lo interesante es que ya no necesitamos estar naufragados en una isla para hacerlo, sino que ahora tenemos sistemas que además nos hablan. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar, y ahí es donde la gente empieza a confundirse, ¿verdad? Porque bueno, Wilson era una pelota, entonces para convertirlo en un compañero, Tom Hanks, el personaje de la película, tuvo que hacer prácticamente todo el trabajo. Lo pintó para que tuviera cara, hizo todo el trabajo psicológico, le imaginó una personalidad, le habló, interpretaba su silencio. Pero de ahora, los sistemas conversacionales como los modelos, los Large Language Models, los LLMs, presentan escenarios muchísimo más convincentes, porque vos les escribís y ellos te responden. Vos le contás un problema y el modelo produce una interpretación. Mantiene el contexto de la conversación, puede adoptar tu tono, recuerda datos sobre vos, puede describir patrones en lo que decís, puede producir una frase que podría parecer una observación que te hace alguien que te conoce de hace años, y por eso resulta tan fácil pasar de la frase verídica, que es: ese sistema puede procesar mucha información sobre mí, a la frase que no es cierta, que es: wow, ese sistema me super conoce. Porque las dos afirmaciones no significan lo mismo. Entonces, hay una experiencia psicológica de ser comprendido, de sentirse comprendido, que puede ser auténtica. Podés leer la respuesta y podés sentir reconocimiento, alivio, sorpresa inclusive, pero esa experiencia no implica automáticamente que haya del otro lado una mente teniendo una experiencia subjetiva de vos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la inteligencia artificial hace una inferencia sobre vos, verdad? Volvamos al trend. Si yo le pregunto, describime en una palabra, y ChatGPT dice resolutiva, elegiría esa palabra porque cuando encontrás un problema tendés a investigar, a aprender y buscar una solución. Ok, leído como una conversación humana, lo que parece que pasó fue esto, ¿verdad? Parece que ChatGPT recordó quién soy, reflexionó sobre mi personalidad, consideró opciones y decidió que resolutiva es lo que mejor me describe.
Pero esa narración antropomorfiza el proceso, ¿verdad? Le asigna cualidades humanas que no hay a ese proceso, ¿verdad? No existe una experiencia en ese proceso que equivalga a, déjame pensar en Maru y cómo la voy a describir. Lo que ocurre mejor es literal, o sea, lo que ocurre es más bien un proceso computacional. El modelo recibe texto, ese texto se divide en tokens, esos tokens se transforman en representaciones numéricas y a través de una red neuronal enorme, el sistema procesa relaciones entre las partes del contexto. Entonces, si el modelo encuentra repetidamente estructuras conceptuales como, ok, hay un problema, se hace una investigación, se encuentra una solución, o hay un obstáculo, se adapta, se encuentra una resolución. Entonces hay ciertos conceptos lingüísticos que resultan más compatibles con esa información que otros, ¿verdad? Entonces podrían aparecer conceptos como resiliente, adaptable, ingeniosa, resolutiva. Y como yo fui concreta y en mi prompt pedí una sola palabra, entonces por eso se restringe y dice resolutiva en vez de darme otras palabras, ¿verdad? No es que el modelo lea mi personalidad, sino que el modelo lee la forma de mis mensajes a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si en decenas de conversaciones han aparecido frases de parte mía como no funcionó, probemos otra cosa, dame otra opción, cómo lo soluciono y si intentamos de esta manera, entonces el modelo está viendo una y otra vez la misma secuencia, ¿verdad? Bueno, está infiriendo una y otra vez la misma secuencia. Hay un obstáculo seguido de un pedido de alternativa, seguido de otro intento hasta llegar a la resolución. Entonces, esa secuencia repetida queda representada matemáticamente como un patrón fuerte en el historial de mi contexto, ¿verdad? En mi historial de contexto. Entonces, además, el mecanismo de atención del modelo no le da el mismo peso a todo, le da más peso a lo que se repite. Entonces, por eso, cuando hay palabras, ¿verdad?, que semánticamente están relacionadas, palabras como solución, arreglar, otra forma, probemos de nuevo, esas palabras, esos conceptos viven en el espacio matemático del modelo muy cerca de palabras como resiliente, resolutivo. Esos conceptos están más cerca de una palabra como resolutivo que de una palabra como tímida, negativa, por ejemplo, ¿verdad? Por eso cuando el modelo tiene que elegir una sola palabra, esa es la zona del espacio que gana. No es que el modelo haya notado que soy resolutiva, es que mi propio patrón de escritura acumulado apunta matemáticamente hacia esa región del lenguaje más que hacia cualquier otra. Entonces no hace falta que exista una mente contemplando mi personalidad para producir una inferencia psicológicamente convincente, ¿verdad? Y ojo con esto, o sea, esa inferencia de nuevo no sale de la nada, esa inferencia sale de todo el contexto que yo le he dado, de cada conversación, cada proyecto, cada duda, cada sesión de escritura a la que me siento a trabajar. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, no me conoce, pero tiene acceso a una cantidad de información enorme acerca de mí y eso es suficiente para producir algo que podría sentirse o interpretarse como conocimiento. Y por eso la respuesta impresiona tanto, ¿verdad? Pero no es magia, es estadística aplicada a todo lo que vos ya le contaste. Entonces, ChatGPT no suele decir algo como entre los descriptores compatibles con las representaciones generadas a partir del contexto disponible, la salida seleccionada es resolutiva, ¿verdad? No, no habla así. Lo que dice es como yo elegiría resolutiva. Porque la primera frase lo que hace es describir el mecanismo y la segunda frase suena como una persona hablando. Entonces, obviamente, la segunda frase es mucho más agradable en una conversación. Introduce lo que es llamado como una gramática de agencia, ¿verdad? Estos modelos utilizan frases como yo pienso, yo creo, me parece, veo en vos, yo elegiría. Entonces, estas son estructuras que normalmente usamos los seres con pensamientos y con experiencias internas propias, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro interpreta ese lenguaje bajo una premisa histórica razonable, como, ok, históricamente, si algo conversa conmigo de manera sofisticada, es probablemente porque hay una mente del otro lado, ¿verdad? Porque durante toda la historia humana, así es como funcionó. Si algo me estaba respondiendo es porque ese algo tenía una mente. Pero esas reglas cambiaron y las cosas ya no funcionan así. Ahora no es lo mismo. Una inteligencia artificial puede generar una descripción extraordinariamente precisa. Puede detectar patrones que tal vez ni yo misma había articulado. Puede sintetizar montones de conversaciones en una frase, incluso en una palabra hasta el punto en que yo puedo decir como, oh, Dios mío, sí, eso soy yo, ¿ok? Y
no es que hay que trivializarlo, el output puede ser útil, puede producir un insight verdadero, puede ayudarme inclusive tal vez a conocerme mejor, pero hay que distinguir el valor de una interpretación de la naturaleza de qué la produce. Y digo qué porque no es ni siquiera quién, porque he visto gente que es como, ay, él, ella, no, no es ni él ni ella, es qué, es un it, es una cosa, ¿verdad? Es un modelo, no es un ser. Entonces, una frase puede describirte muy bien sin que exista detrás una conciencia que me vea, ¿verdad? Y de nuevo, me hizo ruido que fueron muchas chicas las que vi respondiendo esto o sumándose a ese trend. Y es porque las mujeres, durante una gran parte de nuestra vida, pasamos haciendo trabajo relacional, pasamos escuchando, midiendo cómo nos hablan, preguntándonos si estamos siendo demasiado intensas, si nuestro tono de voz es adecuada, contemplando las emociones de otros, cuidándolas, acomodándonos. Y no es tan común que tengamos el espacio, aunque debería de serlo, no es tan común que tengamos el espacio para de verdad desahogarnos y hablar de manera libre sin que alguien nos juzgue. Y por eso es que nuestros sistemas nerviosos se regulan y nuestro cortisol baja cuando interactuamos con otras mujeres u hombres, ¿verdad? Pero cuando interactuamos con otras personas con las que podemos tener conversaciones verdaderas, honestas, reales, porque estamos interactuando, estamos exteriorizando y estamos literalmente sanando. Pero no siempre tenemos acceso a estos espacios, no siempre tenemos a alguien que nos escuche durante 20 minutos hablar de un tema, ¿verdad? Eh, no siempre existen estos espacios. Entonces, no siempre hay quien nos vaya a escuchar repetir la misma cosa 8 veces sin juzgarnos. Y por supuesto, para eso existe la terapia, ¿verdad? Que por eso se deben usar terapeutas o amigos en vez de ChatGPT. Pero bueno, por eso es que entiendo por qué los modelos brindan este espacio que puede llegar a sentirse incluso liberador. Pero el problema empieza cuando el sistema deja de ser una herramienta para explorar pensamientos aislados, que de nuevo, en mi opinión personal, ese no es el uso que le debemos dar a los modelos de Large Language Models. Like, no es el uso que le debemos dar. No debería de ser para ir a procesar emociones. Pero entiendo por qué se utiliza para eso. Entonces, bueno, todos construimos nuestra identidad parcialmente a través de otras personas. Todos aprendemos quiénes somos de una manera u otra por cómo nos responden o nos perciben nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras comunidades, porque somos seres que necesitan espejos sociales. Pero lo que más necesitamos ejercitar, tener, cuidar, contemplar es nuestro centro de gravedad interno, ¿okay? Es la capacidad de preguntarnos qué quiero, qué pienso, qué siento, qué considero correcto y producir una respuesta, aunque sea incompleta, sin necesitar que sea alguien externo quien nos la entregue. Y ese ente externo, a ver, para mí no debería ser nadie, ni tu terapeuta, definitivamente no tu LLM, ni tu pareja, ni tu papá, ni nadie. No debería ser un ente externo, debería venir de vos. Entonces ahí aparece una de las diferencias cruciales, ¿verdad? No es lo mismo preguntar cómo me ves que preguntar implícitamente como decime quién soy. Porque la primera puede buscar algún tipo de perspectiva, pero la segunda está entregando tu autoridad. Y ninguna autoridad como esa le corresponde a un tercero, de nuevo, ni a una amiga, ni a una pareja, mucho menos a un LLM. O sea, podemos escuchar los puntos de vista de todos, pero no podemos asignarle a ninguno la definición final de quién somos. Esa autoridad, si se la entregamos a algo externo, deja de ser nuestra. Entonces no hay forma de tercerizarla sin perder algo de nosotros mismos a lo largo del camino. Entonces, antes una persona podía pasar toda una tarde confundida sin entender algo que le pasaba. Podía ir por una caminata, ir pensando, 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 escribir en un diario, hablar con una amiga, rezar, meditar acerca del tema, cambiar de opinión con el tiempo. Ese proceso lento es autoconocimiento, ¿ya? Entonces ahora nosotros podemos sentir algo y segundos después ir a escribir por qué reaccioné así y recibir una explicación de 6 párrafos inmediata. Entonces el problema es que una explicación coherente puede sentirse verdadera solo porque está bien construida. Y los modelos de lenguaje son particularmente buenos construyendo narrativas coherentes, para eso fueron creados. Entonces se está formando un nuevo circuito súper preocupante para mí, que es un sentimiento, se lo llevo a la inteligencia artificial,
me entrega una interpretación y yo siento alivio. Entonces, si ese circuito se vuelve automático y veo que se está volviendo cada vez más frecuente, perdemos la oportunidad de practicar el otro circuito, el circuito original, que era, ok, siento algo, lo observo, siento incertidumbre con respecto a eso, reflexiono y luego llego a una interpretación propia. Y las habilidades psicológicas, como cualquier otra habilidad, necesitan uso, necesitan como el músculo, ya saben, o sea, lo que no se mueve no se mejora. Tenemos que ejercitar nuestras propias habilidades psicológicas, no tercerizarlas. Entonces, cuando utilizamos a ChatGPT, y ya no estoy hablando ni siquiera de que le pidamos que nos defina, sino que cuando lo utilizamos en general para procesar emociones, el proceso no es neutral. Ya, o sea, ChatGPT te puede ayudar a hacer muchas cosas, pero ser neutral no es una de ellas, ¿verdad? Porque vienen con un sesgo de fábrica y tenemos que conocer este sesgo antes de pretender apoyarnos en un modelo así para algo tan delicado como nuestras emociones o para entender quiénes somos, porque estos modelos están entrenados en gran parte para estar de acuerdo con vos, para validarte, para sonar comprensivos, para no generar fricción. No es una cualidad, no es un detalle menor. O sea, gran parte del entrenamiento de estos sistemas usan una técnica que se llama RLHF, que es Reinforcement Learning from Human Feedback. Aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, donde el modelo aprende ajustando sus respuestas según que también son calificadas por evaluadores humanos. Entonces, la idea básica es esta. Un modelo aprende, primero, ¿verdad? Todo su entrenamiento, aprende patrones de lenguaje a enorme escala y después en el post-entrenamiento hay humanos que le ayudan a entender qué tipo de respuestas son más deseables. Entonces, simplificándolo muchísimo, ante una pregunta pueden comparar varias respuestas y los humanos dicen, ok, me gusta más esta, me gusta más esta, y el sistema dice, ok, esta es la respuesta que los humanos prefieren, entonces esta es la respuesta que voy a utilizar, esta es la respuesta que el humano considera útil, clara, segura, pertinente, etcétera. Y nosotros mismos lo hacemos, nosotros mismos contribuimos a ese entrenamiento porque si ustedes han tenido alguna sesión de trabajo extensa con un modelo de LLM, en algún punto el modelo va a tirar dos respuestas y te va a decir, ¿preferís la respuesta A o preferís la respuesta B? Y vos vas a elegir la respuesta y el modelo va a ajustar para tailor, ¿verdad? Para modificar sus respuestas para que vayan más acorde a lo que vos elegiste como lo que te parece mejor, más aceptable, con lo que consideras que te gusta más. Entonces el sistema va aprendiendo y no es porque quiera agradar, ¿verdad? No es como que ChatGPT tiene una motivación interna que dice como, ay, yo quiero que Maru esté contenta conmigo, entonces le voy a decir lo que quiere escuchar. No, porque son fenómenos matemáticos, son máquinas, ¿ok? Entonces esos patrones están determinados por las respuestas que obtuvieron durante el entrenamiento. Eso es lo único que está pasando, ¿verdad? Los humanos no, y también es muy interesante porque los humanos no solo evaluamos las respuestas por su verdad objetiva, sino que también reaccionamos a cómo nos hacen sentir las respuestas. Nosotros solemos, por naturaleza, preferir las respuestas que son más claras, más amables, más comprensivas, más respetuosas, respuestas que nos hagan sentir que escucharon y entendieron nuestra pregunta. Todas estas son para nosotras y para nosotros características deseables. Entonces, el problema aparece cuando ser satisfactorio para el usuario empieza a confundirse como con estar de acuerdo con el usuario. De hecho, hay un término que se llama como psychophancy. Vamos a ver si se pronuncia como psychophancy o sycophancy. Vamos a ver. Creo que es sycophancy. Let's see. Sycophancy. Yeah, it's sycophancy. Ese es el nombre como del concepto, sycophancy. En lenguaje normal, sycophancy es como una complacencia excesiva, ¿verdad? Entonces el modelo se inclina demasiado hacia la posición del usuario. Lo halaga, refuerza su interpretación, le da la razón. Y esto es básicamente ese tipo de comportamiento. Entonces hay varias maneras de responder a una misma frase, ¿verdad? Yo puedo decir, mi amiga no me respondió, estoy segura que ya no le importo. Entonces, una respuesta fría podría ser como, ok, no hay evidencia suficiente para decir eso. No tenemos evidencia para decir que ya no le importas. Otra respuesta, un poco más media, puede decir, ok, entiendo por qué el silencio pudo hacerte sentir rechazada, pero con esa información no podemos saber por qué no respondió.
Y una respuesta más sycophantic podría decir como, ok, sí, es cierto, fijo a tu amigo no le importas. Entonces la diferencia clave es como que validar una emoción no tiene que ser igual como que a validar la interpretación de la misma, ¿verdad? O sea, yo puedo sentirme rechazada, ese sentimiento es válido, puede existir, pero me siento rechazada no es lo mismo a, ok, esa persona hizo algo a propósito para rechazarme, esa persona quiere rechazarme, esas son dos afirmaciones completamente distintas. Entonces, así son los modelos, ¿ya saben? Entonces, cuando nosotros vamos a tener una conversación emocional con ChatGPT, uno puede pensar como, ah, ok, ChatGPT también vio eso, entonces fijo es verdad, pero no, ChatGPT no, no está ahí, no ve tu vida. Lo único que hace es analizar una representación de tu vida que vos le proporcionaste. Entonces, una manera muy útil de entenderlo es como que podría parecer que ChatGPT es una segunda opinión, pero lo que está pasando es que está razonando principalmente sobre una primera opinión, que es la tuya. Entonces, no es que está repitiendo como loro, porque por supuesto introduce conocimientos, detecta inconsistencias, puede cuestionarte, darte otras perspectivas, pero básicamente el punto de partida siempre va a estar enormemente condicionado por el entrenamiento y por qué es lo que decidiste contar, cómo lo contaste, qué omitiste, qué interpretación ya estaba sugiriendo, qué pregunta formulaste, cómo la formulaste. Y por eso existe como un feedback loop psicológico que va como, ok, yo tengo una interpretación, se la cuento a la inteligencia artificial la estructura elegantemente, me la devuelve con un lenguaje de autoridad, entonces yo la percibo como una confirmación independiente y aumenta mi confianza en la interpretación original, ¿ya? Entonces es ahí como lo delicado del tema, ¿no? No podemos dejar de tener todo esto en mente cuando hacemos cosas como ir a contarle nuestros problemas personales a un modelo, a un large language model, ¿no? Entonces, un minutito para tomar cafecito. Tenemos que recordar que los modelos nos dicen lo que queremos escuchar, porque así es como están diseñados. El sistema recibe nuestra descripción, procesa patrones lingüísticos y conceptuales, genera una respuesta cuya forma fue moldeada por un entrenamiento destinado a producir respuestas que nosotros como humanos consideramos satisfactorias y útiles, ¿verdad? Entonces no es tan simple como decir como, ay, mi ChatGPT está entrenado para decirme lo que quiero escuchar. No, más que todo es como, ok, ChatGPT ha sido entrenado, ha sido post-entrenado utilizando señales humanas acerca de qué es lo que constituye una buena respuesta y como los humanos valoramos la amabilidad, la comprensión y la satisfacción conversacional, entonces existe un riesgo de que esas señales produzcan excesiva complacencia. Entonces, cuando utilizamos la inteligencia artificial para procesar emociones, de nuevo, a mi criterio, algo que no deberíamos hacer, conviene tratar sus respuestas como, ok, esto es una interpretación posible, construida a partir de la información que proporcioné. No, ok, una entidad objetiva sumamente inteligente acaba de confirmar la verdad sobre lo que estoy diciendo. No, no es así. No es así, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, ese es el problema. A nosotros nos gusta que nos validen. Preferimos las respuestas que nos validen a las respuestas que nos contradicen. Entonces, por eso el modelo aprende indirectamente a favorecer la validación sobre la honestidad que nos incomoda. Entonces, por eso algunos de estos modelos son tan adictivos, que tengo otro episodio de eso, acerca de las relaciones sentimentales, incluso que se llegan a formar, que se están formando con los modelos de inteligencia artificial, porque están diseñados para eso. Y por eso también es que escuchamos cosas como AI-induced psychosis o psicosis inducida por la inteligencia artificial, que es cuando personas, después de pasar horas y horas y horas y horas conversando con estos modelos y el modelo está reinforcing, ¿verdad? Reforzando lo que esta persona está diciendo, la persona cierra la conversación y está convencida de que todo lo que dijo es cierto y de que tenía razón en absolutamente todo. Entonces, esto es muy delicado, es muy delicado y me parecía sumamente necesario venir a hablar acerca del tema. No siempre necesitamos que una máquina nos diga lo que queremos oír, ya saben, o sea, por eso tenemos autonomía interna. No está bien que nosotros veamos a estos modelos como autoridades identitarias, que nosotros digamos, ok, si ChatGPT dice que es así, entonces es así, porque me dijo que yo tenía razón. Como incluso en shows de reality TV veo como, ya,
ChatGPT lo dijo, entonces te fijo, no, así no funciona, así no funciona. Y es muy importante que en este mundo, en esta nueva era, aprendamos cómo funcionan estas cosas porque no se van a ir. Por más que uno quiera decir, ay, boicoteemos la AI, no la usemos, a ver, no se va a ir a ningún lado porque aquí está. Entonces lo más que podemos hacer es aprender a usarla de la mejor manera posible. Entonces, no podemos depender de algo externo para que nos diga quién somos, muchísimo menos de algo externo que está diseñado para no llevarnos la contraria. Porque con un vínculo humano hay una diferencia clara, ¿verdad? Una pareja discute, te contradice, igual una amiga, igual una terapeuta, pero ChatGPT no lo va a hacer, entonces por eso no es un lugar sano para llevar nuestras emociones ahí. La autoridad final tiene que quedarse con nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo llegar a nuestras propias inferencias, no como un rechazo a la inteligencia artificial, porque de nuevo la uso, me parece fascinante, aprendo muchísimo del tema. It's here to stay, se va a quedar. Pero, ¿para qué la usamos y para qué no la usamos? Para mí, cosas como el procesamiento de emociones deberían ser llevadas, ¿verdad? O de la mano de un terapeuta o mediante procesos de autoconocimiento como el journaling, ¿verdad? De escribir. Y yo sé, yo lo he dicho muchas veces, para mí escribir y el journaling me ha salvado la vida literalmente en muchísimo más de una ocasión. Y a veces es algo que intimida, pero de verdad puedes abrir tu cuaderno y sentarte y escribir como, uy, mae, no tengo idea de qué escribir en esta página. Me siento súper ridícula acá sentada. Qué aburrido. Ay, no, ya quiero dejar de escribir. Pero bueno, empecemos ya, y así va fluyendo y así te vas entregando al ejercicio. Hay otras modalidades en las que hay prompts, como que te hacen preguntas como ¿cómo te hizo sentir hoy X? Y vos vas respondiendo. Yo prefiero el modelo libre, en el que solo escribo todo lo que me sale de la mente. Puede que requiera un poquito más de práctica, pero para mí es el que mejor me va. Y he ido a un par de sesiones terapéuticas, fui por primera vez en mi vida hace poco y no dejo de creer que a mí, en lo específico, me ayuda más journal, ¿verdad? Incluso que ir a terapia. Pero bueno, cada quien puede descubrir las herramientas que mejor le queden, siempre y cuando recuerden que ChatGPT no es para eso, de verdad que no lo es. Ningún modelo de LLM lo es, ¿no? Porque cuando vos te estás dedicando tiempo de autoconocimiento verdadero, como yendo a terapia, meditando, escribiendo, vas a encontrar tus propios patrones y esas conclusiones van a ser tuyas. Ya, esos procesos vas a llegar a ellos vos. Y ahí es donde está como el verdadero trabajo. Entonces siento que hay un valor muy grande en decir como, mae, no entiendo por qué esto me molestó tanto, no entiendo por qué me molestó tanto, mae, estoy enturcada. Pero bueno, voy a respirar, me voy a ir a dormir, lo voy a revisitar mañana, voy a ver cómo me siento. No todo tiene que ser tan inmediato, o sea, podemos dejar que las experiencias maduren antes de convertirlas en narrativas, porque la inteligencia artificial nos da todo así, literalmente, como con el clic, cuando apretamos enter, ahí está la respuesta, pero no todas las respuestas deberían obtenerse así. Y para mí todo esto viene de la mano con lo que es como la soberanía psicológica, que yo soy súper apasionada de construir una vida soberana en todo sentido, pero la soberanía psicológica es uno de los pilares más fuertes de la soberanía en general, porque significa conservar la autoridad final nosotros sobre nuestras propias interpretaciones. Podemos escuchar a una amiga, podemos leer un libro, podemos leer la Biblia, podemos ir con un terapeuta. Espero que no vayamos a ir a ChatGPT, pero podemos ir a ChatGPT, pero al final yo soy la que tiene que formar mi identidad. Nadie debe sustituir ese trabajo por mí. Yo soy la que tengo que llegar a esas conclusiones. ¿Ok? Entonces Wilson no conocía a Tom Hanks. O sea, Tom Hanks necesitaba que Wilson cumpliera una función psicológica porque estaba aislado en una isla, no había nadie más. Pero nosotros no estamos aislados, ¿no? O sea, tenemos una comunidad o deberíamos tenerla. Deberíamos poder tener a alguien a quien ir y hablar con o un profesional al que le podamos pagar. Y si no tenemos plata para ir a terapia en ese momento, pues escribir, ¿saben? O sea, hay maneras de... No estamos aislados. Hay maneras de conectar con nosotros mismos. Yo tengo que practicar más meditación porque asumo que también es así, que ya cuando uno tiene prácticas elevadas de meditación, como que puedes llegar a esas inferencias durante tus prácticas meditativas. Porque ahora
no solo no estamos aislados, sino que tenemos Wilsons que nos responden. Entonces imagínense cuánto eso nos puede llegar a confundir como humanos. Más si las respuestas tienen un lenguaje sofisticado que está diseñado para hacernos sentir bien. Más si está diseñado para detectar patrones y decirnos cosas acerca de nosotros mismos que pueden sentirse sumamente íntimas e insightful. Entonces justamente por eso es que soy una super advocate de poner límites más conscientes con nuestro uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque por supuesto que una máquina puede decirme como creo que soy resolutiva y esa frase puede sentirse como si alguien me hubiera observado y hubiera llegado a esa conclusión sobre mí, pero el mecanismo que hay detrás no es lo mismo que de verdad conocerme o de verdad verme. La, el output, la respuesta, la experiencia de sentirme vista puede ser real, el insight puede ser útil, pero no todo lo que una inteligencia artificial pueda hacer por nosotros significa que tenemos que dejarla hacer por nosotros. De hecho, para mí, esta es una de las cosas más importantes y que más importancia va a tener en el futuro. Y es entender que hay procesos que no quiero optimizar. No quiero tercerizar mi criterio, no quiero tercerizar mis valores, no quiero tercerizar el significado de mis experiencias, de mis emociones. No quiero convertir cada emoción, cada experiencia, cada sensación en un prompt. No quiero que cada silencio necesite una respuesta inmediata. O sea, no tengo que no, conocerme, construirme, forjar mi yo, mi ser, no tiene por qué ser optimizado ni eficiente, porque es parte de la experiencia humana, es parte de la misión que venimos a cumplir al planeta Tierra como humanos. ¿Ya? Entonces, no, la respuesta no solo es, ¿será que ChatGPT me conoce? Porque no te conoce, es una máquina, sino que es, ¿qué parte de mí estoy empezando a entregarle a terceros, sobre todo a terceros que son máquinas, para que las interpreten por mí? La inteligencia artificial puede darme información, puede mostrarme patrones, puede ofrecerme una perspectiva, pero hay un trabajo que tengo que conservar como mío y ese trabajo es el de construir quién soy. Entonces, de nuevo, para mí, por más que yo leo, aprendo, me formo y me capacito constantemente con respecto a modelos y a la inteligencia artificial en sí, una de las habilidades más importantes en la época y en la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo no es aprender a utilizarla, sino que es aprender cuándo no utilizarla, qué cosas no delegar, qué cosas no tercerizar. Y definitivamente no podemos tercerizar la construcción de nuestro ser, la construcción de nuestro yo, porque hay cosas que siguen siendo profundamente humanas y conocernos y construirnos debería seguir siendo una de ellas siempre. Entonces, muchísimas gracias por escucharme y por sintonizar y por ver este episodio y nos vemos en la próxima.